a grabar acá y voy a hacer una pequeña presentación. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy es nuestra primera sesión los sábados a las 11 de la mañana y tendremos nuestra ponencia con las profesoras Brenda Yepes y Gloria Marrero sobre una revolución demográfica. Bueno, sin más nada que agregar, adelante, profesora Inés, para que dé sus palabras. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, y muchísimas gracias a Brenda y a Gloria por estar con nosotros y, bueno, y a los asistentes. Sí, yo creo que hoy es un día complicado, fundamentalmente porque es el primer día que lo estamos haciendo el sábado al mediodía y también porque, bueno, mañana tenemos el evento electoral que sabemos que hay en Venezuela y bueno, eso seguramente ha alterado un poco la actividad, pero bueno, siempre está la oportunidad de que esto quede grabado, de que se puede revisar con posterioridad. Y en este caso, yo sí quiero, bueno, ya yo hablé, se lo aclaré a Brenda, a Gloria y a Gabriela, que yo lamentablemente no me voy a quedar en el desarrollo de la conferencia porque estoy fuera, o sea, se me perdieron las maletas y puedo irlas a rescatar y bueno, y estoy precisamente en ese episodio. Pero bueno, yo básicamente, como siempre, lo que quería era hacer una breve introducción acerca del alcance el contenido de esta entrega del día de hoy y hacer una breve presentación también de las expositoras. Como bien lo hemos ido desarrollando a medida que hemos tenido las distintas conferencias, esto forma parte de un proyecto mucho más amplio, que es el proyecto sobre la sociedad venezolana en el siglo XX, que ha sido promovido bajo la coordinación del doctor Elías Piniturrieta por la Fundación de la Cultura Urbana en una alianza con Proyecto Base, en este caso lo que sería este ciclo de conferencias en relación con los contenidos del libro, que como muchos de ustedes ya saben, el libro ya se encuentra por Amazon en formato digital y en este caso vamos a tener la presentación de los aspectos demográficos, ¿no? Y creo que es muy sugerente el título porque lo que está evidenciado en el trabajo de las doctoras Brenda y Gloria tiene que ver con eso, con efectivamente la revolución demográfica que ocurre en la sociedad venezolana del siglo XX y que es un elemento característico esencial de lo que sería el proceso de transformación de la sociedad en cuanto nada más y nada menos que sus habitantes, su población. Las dos expositoras que nos van a acompañar hoy, que es el único capítulo en el cual el trabajo se hizo a cuatro manos, son Gloria Marrero y la doctora Brenda Yepes. Gloria es antropóloga de la Universidad Central de Venezuela, es profesora en la Escuela de Sociología de la Universidad Central y también coordinadora académica de la escuela. Es jefa del Departamento de Estudios de Población y de Ambiente de la misma Escuela de Sociología y ha tenido como una línea de investigación y como un trabajo y como parte de su trabajo los aspectos relacionados con los procesos urbanos, población y también los impactos socioambientales de estos cambios demográficos y de la dinámica de la población en Venezuela. De manera que en este caso, Gloria disertará sobre la parte más contextual de lo que sería este proceso de la revolución demográfica. Brenda Yepes es doctora en demografía, es profesora asociada de la Universidad Central de Venezuela, hizo su postdoctorado en la Universidad de la Sorbona y actualmente se encuentra en Francia como profesora en la universidad. Y ella es, por supuesto, especialista también en el problema de población y sociedad. Ha sido la fundadora de la línea de investigación Población y Sociedad del doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, y es, como muchos otros docentes, tiene un pie en la central y un pie en Francia. Y su línea de investigación y su trabajo es eso, demografía histórica, y en esa medida el desarrollo de los análisis demográficos del siglo XX y todo lo que son las variables demográficas son desarrolladas digamos, por Brenda en esta exposición, de forma tal que en esta oportunidad vamos a tener la posibilidad entonces de conocer este intenso proceso de transformación demográfica ocurrido en la sociedad venezolana durante el siglo XX a partir de lo que sería el entorno de los elementos que contribuyeron a ese cambio demográfico y los principales indicadores que dan cuenta de esta profunda transformación demográfica de la sociedad venezolana. Así que yo de nuevo quiero agradecerles a Gloria Marrero y a Brenda Yepes por estar aquí.
por supuesto, a la Fundación de la Cultura Urbana, al proyecto base y a ustedes asistentes a este programa de conferencias, sobre todo porque, bueno, siempre tenemos la posibilidad de hacer intercambio y de estar al día con estos temas. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y, bueno, dejo en la palabra a Gloria Marrero, que va a ser la que introduzca, la que dé inicio al tema y después, bueno, nos acompañará Brenda. Así que muchas gracias a todos y, bueno, que disfruten la conferencia y que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Saludos cordiales a todos. Me corresponde a mí presentar el contexto sociohistórico y político en el cual se genera durante el siglo XX en Venezuela una dinámica poblacional sin precedentes, cuya trascendencia permite hablar precisamente de lo que se ha llamado la revolución demográfica. Al mismo tiempo, se tratará un punto relativo a las migraciones como un componente o factor fundamental en ese crecimiento de la población. Este contexto será abordado trayendo diferentes momentos importantes del siglo XX, sin que por ello implique que vamos a realizar un enfoque diacrónico, sino que se van a tomar en cuenta muchos periodos dentro de la historia venezolana y gobiernos que tuvieron que ver precisamente con la trascendencia que pudo lograrse a través de lo que se ha llamado esa revolución demográfica del siglo XX. Para empezar, debemos decir que durante la primera década del siglo XX, Venezuela era un país eminentemente rural. Esa característica es fundamental para señalar además que existían en el contexto de ese medio rural una serie de enfermedades endémicas y de enfermedades infectocontagiosas, ¿verdad? Que hacían que la población se sumiera en un estado deplorable desde el punto de vista de la morbimortalidad. Además de ello, ese periodo está acompañado de condiciones muy precarias de salud y de una serie de elementos que daban cuenta de que no se estaban aplicando verdaderas medidas de prevención. Aparte de ello, acompañada con la alta mortalidad de la época, los servicios de agua potable y de alcantarillado eran deplorables. Es decir, que estaban dadas una serie de condiciones para que la morbimortalidad presentara esas características. Al mismo tiempo, el ritmo de crecimiento de la población era mínimo, era alrededor de 1%. Y en ese momento, además, el gobierno estaba en manos del dictador Juan Vicente Gómez. Este dictador fue responsable del poco avance en cuanto a las políticas sanitarias y de un aspecto fundamental como fue el de la educación, ya que no tomó en cuenta el decreto emanado por el presidente Guzmán Blanco en 1870, que incluía precisamente la instrucción pública gratuita y obligatoria. Dejó de lado ese decreto y precisamente la educación se vio mermada y por ende los niveles de analfabetismo entre las clases desposeídas fueron muy altos. A partir de la aparición del reventón del pozo petrolero Sumaque 1 en 1914 y el inicio de la refinación del petróleo en 1922, se anuncian una serie de políticas de saneamiento ambiental que pensaban que iban a contribuir a la modificación de la situación epidemiológica. Sin embargo, esas políticas quedaron solamente en promesas, no se cumplieron y la población siguió en las mismas condiciones que hemos señalado hasta el punto de que solamente comienza a darse un cambio en el crecimiento de la población a partir de la tercera década de este siglo. Tras la muerte de Juan Vicente Gómez, ingresa al poder el general Eleazar López Contreras, quien estuvo allí como presidente entre 1936 y 1941. A pesar de él haber estado formando parte del gabinete de Juan Vicente Gómez,
La diferencia entre Eleazar López Contreras y el anterior se hace notar inmediatamente, ya que en ese mismo año crea el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social como un ente que va a ser definitorio en lo que respecta a lo que sería el análisis demográfico. Aparte de ello, se va a crear también la Dirección de Malariología. Esta Dirección de Malariología va a tener mucho que ver con el problema del paludismo, porque para esa época, como sabemos, el paludismo hacía merma en la población en la medida en que la mortalidad era muy alta por esta causa. La Dirección de Malariología, con el doctor Gabaldón, va a ejercer un papel fundamental en la modificación de la morbilidad para ese momento y en los avances que se van a dar para que la mortalidad también se reduzca notablemente. Entre los años 1930 y 1940, esa enfermedad generaba esa alta mortalidad. Aparte del doctor Arnoldo Gabaldón, se crea también en el área de la malariología, se va a crear además otro organismo que va a estar en la división de higiene rural. Esa división de higiene rural también va a ser significativa en la medida en que va a ejercer acciones preventivas sobre la población. De esta manera, llegamos entonces a un descenso notorio de la mortalidad, constituyéndose el descenso de la mortalidad en un factor que va a explicar la variación del tamaño de la población. Podemos decir que con esta modificación de la mortalidad se va a iniciar una población en crecimiento, es decir, a partir de allí va a producirse el crecimiento de la población. Otro factor que contribuyó notablemente para ese momento es el desarrollo de políticas sanitarias dirigidas a las madres y a los infantes, puesto que la mortalidad de infantes y la mortalidad de las madres en el momento del parto era muy notoria. Decimos entonces que comienza a darse una población en crecimiento. Desde 1940 hasta 1960, Venezuela va a entrar en otro periodo, el llamado periodo de la modernización. Y con el llamado periodo de la modernización se van a abrir las puertas a la inmigración en áreas como la construcción, el comercio y la manufactura. En términos demográficos, la migración, ¿verdad?, externa va a participar en un ritmo de crecimiento de la población también. Y a partir de 1941, Venezuela se va a convertir en un país de recepción migratoria. Con el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, esta política inmigratoria se afianza, se expande, puesto que Marcos Pérez Jiménez tenía para sí una serie de planes de construcción de obras que van a ser significativas en la transformación de esa Venezuela moderna y que durante esos años, entre 1948 y 1958, porque son 10 años de gobierno de Pérez Jiménez, se van a producir obras monumentales que van a significar mucho y que además de ello van a emplear a una mano de obra inmigrante. Fundamentalmente, la mano de obra italiana estuvo en esa construcción. El llamado nuevo ideal nacional, como lo llamaba Pérez Jiménez, lo va a construir a partir de la producción del petróleo, el aumento de la producción petrolera y la construcción y finalización de esas obras a partir de los ingresos que la producción petrolera produce. La inmigración para ese momento va a significar un aumento de casi 50%. A partir de la década de los 70, Venezuela va a entrar en otro periodo, en un periodo de bonanza económica que va a ser atractiva para los inmigrantes latinoamericanos, sobre todo para inmigrantes que se encontraban en situación
no solamente de dictaduras militares, sino tras el afán precisamente de encontrar la libertad y de buscar nuevos horizontes. Sabemos que para esa época América Latina estaba plagada de las dictaduras militares, prácticamente Venezuela y Colombia quedaron en 1980 como áreas donde no se encontraban dictaduras. El resto de América Latina, y es bueno que se sepa, estaba fundamentada en dictaduras militares. Y desde esas dictaduras militares provienen entonces contingentes migratorios de chilenos, de argentinos, de uruguayos, que ven la posibilidad de ingresar a Venezuela en un momento de bonanza económica, como hemos dicho, y que va a servir para que ellos encuentren otros horizontes. Muchas de esas personas ingresan, de los chilenos egresados en las áreas de ciencias sociales, ingresan a la Escuela de Sociología, por cierto. Tuvimos muchos chilenos en nuestra escuela, inclusive uruguayos también. Como para ese periodo entonces de 1970, con el ingreso de la bonanza económica, se abre esa posibilidad y se va a producir entonces hacia la década de los 80 lo que ya estamos experimentando en términos de grandes cambios que se van a producir. De la bonanza económica que teníamos y que hacía que se abrieran las puertas a esas migraciones, pasamos en la década de los 80 a una economía fundada en grandes cambios, en fluctuaciones en relación con los precios del petróleo, devaluación de moneda y el crecimiento de una deuda externa. Son unos factores negativos que inciden precisamente en la disminución de la inmigración, aunque esa inmigración no se detiene, pero sí hay cierta contención. Precisamente van a haber entonces 3 olas migratorias. La primera ola, que es la ola de los europeos, ¿verdad? Españoles, italianos, vienen fundamentalmente a llenar entonces espacios, como ya dijimos, de la construcción, del comercio, una serie de negocios que se implementan y que van a contribuir en el fortalecimiento socioeconómico también del país. La segunda ola migratoria es la del cono sur latinoamericana, representada entonces por los por los chilenos, por los argentinos, por los uruguayos, etc. Además, a ellos se suman lo que se ha llamado la tercera ola de los países andinos, fundamentalmente ecuatorianos, peruanos, los colombianos ya formaban parte de esa inmigración que venía a Venezuela desde mucho tiempo atrás. Desde la época de Juan Vicente Gómez, los colombianos eran tomados como mano de obra para la agricultura y fundamentalmente ya estaban acostumbrados a tener la posibilidad de que Venezuela los recibiera. Venezuela se convierte precisamente en un país de apertura total hacia los inmigrantes. Con la llegada del Viernes Negro en 1983, se produce un acontecimiento que va a marcar historia dentro de lo que fue la vida económica contemporánea de Venezuela y se va a dar inicio a la emigración venezolana. No obstante, podemos señalar que entre 1905 y 1910 se había producido un movimiento emigratorio importante, también por las condiciones precarias que habían y por el despotismo de Juan Vicente Gómez. 38.000 venezolanos salen del país para esa época. Podríamos decir que también comienza por allí un renglón de emigración. Pero para esta época, para 1983, producto de los cambios económicos que se estaban generando,
se da también una emigración venezolana. También se genera luego con el Caracazo en 1989 y con la crisis financiera de 1994. La emigración continúa y para el año 2000 se registran más de 400.000 venezolanos en el mundo. Hasta ahora se muestra entonces la contribución de la inmigración internacional en la dinámica de la población venezolana. A continuación, se examinará un determinante de la explosión de la población, precisamente a través de esa llamada revolución demográfica exitosa para Venezuela, exitosa en términos del componente humano que se genera allí, como el bono demográfico, un componente fundamental para el crecimiento del país y que se traduce en este contexto en un avance para Venezuela. No obstante, como sabemos, las variaciones que se han dado, los contingentes migratorios que se van produciendo a partir del año 2000, han generado la pérdida de ese bono demográfico, lamentablemente. Pero como tenemos que mantenernos en el contexto del periodo del siglo XX, no podemos avanzar hacia el siglo XXI, pero eso es tema de que podríamos desarrollar y que se va a desarrollar inclusivamente con los trabajos que se están realizando en el área demográfica y que están fundamentalmente generando toda una línea de investigación en la cual se encuentra la profesora Brenda Yepes en la Escuela de Sociología, el profesor Emilio Osorio, el profesor Mauricio Felans, y podemos decir que hay una valiosa contribución de la Escuela de Sociología que todos debemos aprovechar. Voy a dejar entonces con ustedes a la profesora Brenda para que ella examine los cambios que se han generado en lo que sería esa revolución demográfica a partir de las determinantes o de los factores que han hecho que se produzca el descenso de la mortalidad en todas las edades como un factor de crecimiento poblacional. Muchas gracias. Brenda. Muchísimas gracias, profesora Gloria. Buenos días a todos los participantes. Quiero comenzar esta presentación agradeciendo a la Fundación para la Cultura Urbana por la invitación a participar en este gran proyecto, a la profesora Gloria y a mí, también al proyecto BASE. Y de igual forma quiero agradecer a Inés Quintero por la invitación inicial a este proyecto maravilloso. Antes de comenzar, quisiera hacer una pequeña corrección en la presentación de Inés, en la presentación que hizo Inés de mi trayectoria académica. Si bien es cierto, estoy actualmente en Francia, y he sido profesora invitada en la Universidad de la Sorbona Nouvelle. No soy profesora en la Universidad de Francia, soy profesora de la Universidad Central. Cada día estamos trabajando muy duro en la Escuela de Sociología para continuar las actividades. Estoy en aula virtual en el eCampus de la universidad con muchos tesistas participando y llevando el nombre de la UCB a los congresos y haciendo investigaciones, como acaba de decir la profesora Gloria. También quiero comentar que es un gran honor participar en este proyecto junto a la profesora Gloria Marrero, porque fue mi profesora, es una de las grandes maestras académicas de mi vida, y para mí pues es un honor tenerla participando y aprendiendo de ella todavía con toda esta experiencia y con todos sus conocimientos en esta área de población. Entonces, una vez hecho esta pequeña introducción, he preparado algunas láminas para que se visualice cómo ha sido la dinámica de la población
venezolana durante el siglo XX. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla? ¿Ustedes pueden observar la pantalla? Sí. Sí. Vamos a hacerla, a ponerla toda. ¿Así se ve mejor? Sí, sí, se ve mejor. Ok. Ok, la primera parte fue la presentada por la profesora Gloria Marrero, después de resaltar todos esos elementos cruciales de las condiciones sociohistóricas y políticas y cómo esto ha contribuido a la dinámica de la población en el siglo XX. Nuestro segundo objetivo es examinar la evolución realmente de la población venezolana en sus componentes básicos. Es decir, la población tiene 4 componentes básicos. El primero es 2 de entrada y 2 de salida. Los 2 de entrada son nacimiento e inmigración, y los 2 de salida son defunciones y emigración. Entonces, para esta dinámica vamos a hacer, para este estudio, evolución de esta dinámica, vamos a hacer un análisis del volumen, ritmo de crecimiento y flujos de población, y también un análisis estructural que tiene que ver con la composición por edad de la población. Entonces, fíjense en esta primera lámina que contempla 2 cuadros. He separado estos 2 cuadros para hacer un corte, una ruptura. En el primer cuadro, en el cuadro número 1, nosotros podemos ver la República de Venezuela que hereda, la población de la República de Venezuela que hereda un crecimiento poblacional muy pausado, ese que venía del siglo XIX. Y es a partir del primer censo de población que se realiza en 1873, cuando se detectan que habían entre 1.7 y 2.2 millones de habitantes. Entonces, ya entrado en el siglo XX, los registros censales de 1920, pero realmente a partir de 1926 es que se toman en cuenta, se observa que la población mantiene un ritmo del crecimiento muy, muy lento. Durante la primera década del siglo XX, vamos a recordar, Venezuela era un país netamente rural que enfrentaba enfermedades endémicas, infectocontagiosas, y estaban asociadas a las condiciones de vida precarias y al bajo nivel sociosanitario del país, como bien lo explicó la profesora Gloria en la primera parte. Entonces, en un contexto de altos niveles de morbimortalidad y pocas políticas públicas para prevenir todo esto, el ritmo del crecimiento de la población venezolana era muy pausado, muy lento, tal como nosotros podemos ver en ese cuadro número 1, que oscilaba alrededor de 1% en las 2 primeras décadas, y ese adelanto sanitario era muy lento, muy escaso, la dinámica de la población entonces fue muy pausada hasta la tercera década del siglo XX. Justo a partir de los años 40 es cuando las enfermedades endémicas e infecciosas empezaron a disminuir y el crecimiento anual en medio comienza a aumentar. Ahora bien, si bien es cierto que durante todo el siglo los nacimientos siempre han sido superiores que las defunciones, la disminución de la mortalidad en Venezuela durante todo el siglo XX fue el principal responsable del aumento de la población. Es a partir a mediados del siglo XX que la población experimenta realmente unos cambios extraordinarios por ese descenso de la mortalidad. Y esos cambios tienen que ver con el tamaño, pero también con el ritmo acelerado de crecimiento.
ese ritmo acelerado de crecimiento se observó ya en el segundo cuadro. Miren, en 1950 Venezuela apenas supera los 5 millones de habitantes, y cuando vemos cómo se comporta la tasa de crecimiento, vemos una tasa de crecimiento de 3.7, de 3.6, es decir, un crecimiento altísimo de la población. Es decir, que en 50 años Venezuela se cuadriplica en población. Entonces, esa fuerte explosión demográfica se evidencia en Venezuela, pero como se puede observar en el segundo cuadro, se explota entre 1950 y 1971, y luego sigue un ritmo de inercia creciente, pero ese crecimiento es un poco más desacelerado. Es decir, el ritmo en los años 80 continúa un poco más lento, y finaliza el siglo también un poco más desacelerado. Lo cual, si bien Venezuela cuadriplica su población en 50 años, y que podrían pasar 120 años para que experimente la misma situación, con una tasa de crecimiento actual y sin tomar en cuenta la emigración, porque la emigración influye mucho y tomaría más tiempo a menos que haya una gran inmigración en el futuro. Entonces, aun cuando hubo esa gran explosión demográfica y cuando la población se multiplicó por 4, su ritmo de crecimiento es evidente que empezó a ralentizarse. Ahora bien, ¿qué ha hecho o cuáles son los determinantes para que la población se comporte de tal manera? ¿Cómo ha pasado del primer cuadro, desde el primer censo de 1920 hasta 1941, ese ritmo de crecimiento tan pausado? ¿Cómo llegó a explotar en un ritmo de crecimiento muy acelerado, y cómo se ha desacelerado al final, un poquito al final del siglo? ¿Qué ha causado todo esto? Pues para explicar en más detalles, nosotros tenemos que comprender los componentes que dinamizan este crecimiento. Entonces, en este cuadro 3, yo les he traído un cuadro muy resumido de las tasas de mortalidad. Y estas tasas de mortalidad, de todas ellas, voy a rescatar 2 que para mí son bien importantes. La primera es que la tasa de mortalidad infantil es muy sensible a los cambios de las condiciones de la salud pública. La tasa de mortalidad infantil es la relación entre las defunciones de niños menores de 1 año durante un periodo y los nacimientos vivos durante ese mismo periodo. Entonces, esta tasa es a menudo empleada como un indicador de desarrollo económico, de nivel de vida. Es un indicador, es decir, dime qué tasa de mortalidad infantil tiene el país y yo te diré cuál es el nivel de desarrollo de salud pública de ese país, cuáles son las condiciones de higiene de ese país, cómo es la atención médica materno-infantil y de nutrición de ese país, entre muchos otros factores relacionados intrínsecamente con la pobreza. Y es por ello que la tasa de mortalidad infantil se ve presente no solamente en los objetivos de desarrollo del milenio, se vio presente como uno de los indicadores más seguidos, sino también está presente en los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, la disminución de esa tasa es un termómetro de la eficacia de las políticas públicas gubernamentales que se aplicaron en esa época, en ese periodo. Sobre todo se ve el descenso espectacular que ha tenido la tasa a partir de los años 50, como se observa en la tabla. Por ejemplo, la disminución de la tasa, como vemos allí, en 1936, que alcanzaba 200 muertes de niños
por cada 1000 nacidos vivos, algo altísimo, evidencia el precario estado sanitario del país. 10 años más tarde, se ve cómo descienden a 146, 129 para niños, niñas, y esa disminución se explica por ese desarrollo de políticas sanitarias dirigidas a las madres, dirigidas a los infantes y muchos otros factores de salubridad. Ahora bien, la mortalidad desciende paulatinamente y las medidas contra las enfermedades empiezan a mostrar los resultados y por eso se da esa población en crecimiento que nosotros vimos en la tabla, en el cuadro anterior. Si bien para mediados de siglo se registra ya 13 defunciones por 1000 habitantes en la tasa bruta de mortalidad, siempre es bueno observar la tasa de mortalidad infantil o las tasas específicas que nos permite comparabilidad más allá que la tasa bruta. Pero es increíble la tasa bruta de mortalidad como descendió en 1936 de 23 para los hombres y 21 para las mujeres a menos de 13 por 1000 habitantes. Podemos ver también que si bien vemos una disminución en ese cuadro, fíjense en las tasas de mortalidad neonatal, fíjense en las tasas de mortalidad post-neonatal, si vemos un descenso, aun cuando ha habido una disminución, siempre es bueno medir también el ritmo de esa disminución. Al principio disminuyó muy rápido, pero después se ralentizó, es decir, después esa disminución empezó a estar como mucho más lenta. Es como si una carrera de caballos sale un caballo muy, muy rápido y después, pues a mitad de camino empieza a perder energía. Ese ritmo se ve que se disminuye, es decir, que hay todavía en el siglo XX muchas tareas pendientes en relación con la mortalidad neonatal, la mortalidad post-neonatal, que son las que realmente definen ese ritmo de mortalidad infantil general, porque demandan mayor especialización, mayor cobertura en maquinarias o avances científicos médicos de los hospitales, mayores especialistas en el seguimiento pre, durante y postparto. Entonces, el descenso de la mortalidad infantil a finales de siglo se ve que es muy lento, ya sigue disminuyendo, no hay discusión porque, bueno, aquí se observa y dice, bueno, sí, pero sigue disminuyendo, sí, sigue disminuyendo, pero no con el mismo ritmo, tiene un comportamiento casi estancado en el ritmo de su reducción, y eso también se observa, este es un cuadro a escala nacional, pero también se observa a escala subnacional, por ejemplo, Amazonas, del Tamacure, Apure, presentan las mayores tasas de mortalidad infantil del país, seguidas por Barinas, Cogede, y simplemente para darles un ejemplo, por ejemplo, en Amazonas mueren 50 niños menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos en 1990, y ese nivel lo tenía Venezuela en 1970. ¿Okay? Entonces, allí habría que también desglosar las cifras por nivel educativo, por regiones, un poco para detectar dónde y por qué ese ritmo esa disminución no mantuvo un ritmo que llegara a unos niveles bastante bajos. También es importante mencionar que para comparar mejores los niveles de mortalidad en diferentes épocas, podríamos ver en específico la tasa de mortalidad infantil y las tasas de mortalidad específicas por edad, porque vemos también que ha habido un aumento de mortalidad juvenil en los hombres, es decir,
se ha rejuvenecido la mortalidad juvenil por causas violentas a finales de año. Si antes las tasas de mortalidad específica en jóvenes eran entre 20 y entre 19 y 24 años, pues ahora se ha rejuvenecido esa tasa y vemos también esas grandes diferencias que en relación con una tasa más general. También podemos decir que hay una tarea súper pendiente a lo largo de la mitad de los últimos 20 años del siglo pasado con el descenso de la mortalidad materna, que si bien es cierto, descendió de 187 a 59 muertes maternas por cada 100.000 nacidos declarados, también es cierto que a partir de 1990 se mantiene estable y el descenso no fue evidente, incluso en la actualidad es una de las grandes tareas pendientes que tiene el Estado venezolano. Seguimos entonces con la siguiente lámina. Este gráfico 1 habla sobre la evolución de la natalidad y de la mortalidad. Aquí la tasa bruta de natalidad no representa una variabilidad muy grande en el transcurso de las primeras 3 décadas del siglo XX, como ustedes pueden observar en ese gráfico. Se mantiene alrededor de 30 nacimientos por 1000 habitantes. Y en este punto creo que es importante señalar que para la época existen grandes problemas de observación estadística, lo cual pudo haber incidido en la declaración en el registro y que quizás hay un subregistro allí. Pero a finales de los 30 se inicia un ritmo ascendente de la tasa bruta de natalidad que alcanza su máxima expresión a mediados de la década de los 50. Eso es uno también de los componentes claves de esa primera lámina que explico por qué ha tenido ese comportamiento el crecimiento de la población venezolana. Entonces, ese crecimiento que ustedes vieron allí germina con las mejores condiciones de supervivencia, pero también germina con el nivel de fecundidad que se mantiene alto. Es decir, que la mortalidad descendió contundentemente, pero la fecundidad se mantuvo alta. Recordemos, habían 6 hijos por mujer al final de su vida fértil en la década de los 20, en la década de los 30. Luego se mostró un comportamiento mucho más desacelerado hasta finales de la década de los 70. Históricamente, la población venezolana se distingue por tener altas tasas de crecimiento natural, es decir, ese crecimiento natural es cuando uno le quita a los nacimientos, uno resta a los nacimientos las funciones. Y los cuales explica estas variaciones, el descenso de la mortalidad y la cantidad de niños vivos que prevalece durante gran parte del siglo pasado, ha hecho que esto genere en un ritmo de crecimiento mucho más acelerado este comportamiento de la natalidad. Ahora bien, eso es hasta, como se observa en este gráfico, hasta finales de la década de 60, fíjense que el comportamiento es opuesto. Mientras el primero alcanza 48 nacimientos vivos por cada 1000 habitantes, el segundo desciende a 23 para finales del siglo. Entonces, allí nosotros tenemos que observar que si la cantidad de personas que antes moría se sigue quedando en la población porque hay mejores condiciones en el país, sanitarias y de salud y urbanismo, y los niveles de fecundidad vemos que se mantienen o aumentan, entonces, por supuesto, hay una gran concentración de personas y eso es lo que hace que se llame el bono demográfico, lo que todos conocemos como bono demográfico. Yo quiero hacer énfasis en algo que es bien importante antes de pasar
al otro gráfico, yo quiero decir que con una baja natalidad y una alta supervivencia, se crean siempre las condiciones para garantizar la continuidad de la población con eficiencia reproductiva. Ojo con eso, con eficiencia reproductiva. La reproducción, recuerden bien, que no depende solo de la fecundidad, también va unida a las defunciones de los nacidos y del número de años que puedan vivir esos sobrevivientes. Entonces, cuando disminuye la fecundidad, eso la gente pareciera como que si lo ve como un factor negativo, y la disminución de la fecundidad no puede tener una valoración negativa cuando desde una perspectiva demográfica y longitudinal se observa que las generaciones del siglo XIX perdían casi la mitad de sus recién nacidos por las altísimas tasas de mortalidad infantil. Luego, muchos de ellos que nacían no llegaban a edades jóvenes. Estas generaciones, para reemplazarse y mantener su descendencia, tenían que tener muchísimos nacimientos, en promedio 8 hijos por mujer. ¿Qué pasa a finales del siglo XX en Venezuela? Por el contrario de lo que pasaba a principios del siglo, los pocos que nacen tienen por delante muchos más años de vida que sus antepasados. Y también, entonces, al conseguir que la gran mayoría de los que nacen no mueran y además puedan tener también descendencia, se reproduce una generación igual, pero con menos hijos por mujer. Eso es lo que se llama eficiencia reproductiva. Esto se llama un avance enorme y sin precedentes para una sociedad. Vemos aquí entonces el comportamiento del crecimiento natural de la población en este siguiente gráfico, en el gráfico número 2. Vemos cómo tenemos en el gráfico de la izquierda, tenemos los valores absolutos, y en el gráfico de la derecha tenemos los valores relativos al comportamiento del crecimiento natural de la población, que ha sido positivo. Todos estos componentes que yo les he explicado hasta ahora de natalidad, de mortalidad, del comportamiento, de la fecundidad de las mujeres, incluso de las generaciones, según las generaciones, porque el comportamiento de la fecundidad se ve también según las generaciones. Esto da paso a ver cómo cambia la estructura de la población. ¿Cómo cambia esa estructura de la población venezolana? A lo largo de 1950 hasta el 2001, bueno, pensemos en que tenemos allí todos los puntos censales, justo está allí la población del censo de 1950, 61, 71, 81, 90 y del 2001. Entonces vemos allí que esos componentes que yo les explicaba, pues cambian o influyen directamente en esa estructura de la población. Y es por ello que llegamos a ese bono demográfico. Entonces, la relación entre el crecimiento económico y el cambio en la estructura por edad de la población siempre se ha vinculado, y hemos visto que el crecimiento económico acelerado pudiera desarrollarse en un periodo favorable con una estructura de población así, sí se aprovecha, es decir, sí se aprovecha con educación, con diversificación de la educación para esa gran población que se encuentra en un momento determinado del tiempo. Y es por ello que los gobiernos latinoamericanos buscan acciones siempre muy oportunas para aprovechar ese capital humano, que realmente lo tienen los países temporalmente. ¿Por qué? ¿Cómo llega ese bono demográfico? Pues llega en un momento determinado del tiempo porque justo descienden los niveles de mortalidad, como les expliqué, justo los niveles de fecundidad se mantienen y se acumula mucho más gente, unas generaciones muy
muy numerosas, esas generaciones muy numerosas llegan a edad reproductiva y hay una gran cantidad de población joven. Desde la demografía económica, ese bono demográfico se ve allí, en esta lámina, se ve cuando hay un crecimiento rápido de la edad de la población en edad de trabajar en un periodo, y muchos lo dividen en dos periodos dentro de la demografía económica. En el primer periodo se llama primer dividendo demográfico, es decir, cuando disminuye la fecundidad, el crecimiento de la población menor de 15 años se vuelve lenta y hay un crecimiento más rápido de la población en edad de trabajar. Ese es el primer periodo o el primer dividendo demográfico. Luego, a raíz del aumento de la esperanza de vida de las personas, se incrementa el grupo mayor de los 60 años y más, y esto lleva a que se produzca un segundo dividendo. Pero claro, para aprovechar eso se deben crear las condiciones para una población que va a ser una población de mayores más activa. Vemos en este gráfico cómo la población de 0 a 14 años a lo largo de mediados del siglo XX desciende, mientras que la de mayor de 65 años y más se mantiene un poco estable, pero en aumento tímido, y como esa población económicamente activa, pues aumenta considerablemente. Lo que pueden ver es esto que yo les acabo de hablar, lo pueden ver específicamente en esta gran pirámide de población. Lo que ven allí son dos pirámides superpuestas. Están las edades y está entonces la pirámide que está en el fondo, que está sin color, es el censo de 1970, y la pirámide que está superpuesta en verde es el censo del 2001. Entonces, fíjense, el bono demográfico en Venezuela llega con esos cambios en la estructura de la población, con la disminución de la mortalidad y la fecundidad también. Todas esas generaciones numerosas de mediados del siglo XX son las que amplifican los grupos de edad económicamente activos. Fíjense cómo se ha reducido por la base. La pirámide se ha reducido por la base, es decir, que ha disminuido considerablemente los nacimientos y ha aumentado en el centro de la pirámide esa población económicamente activa, y ha aumentado también la población mayor, adulta mayor. Esta situación podríamos decir que observamos aquí en la pirámide es una situación única, es una situación irrepetible, es decir, es un regalo demográfico. El siglo XXI comenzó heredando un predominio de una población en edades productivas, en edades activas. Si vemos el paso de esas altas tasas de natalidad a unas bajas tasas de natalidad, hace que haya una disminución del grupo de dependientes en edad infantil, ¿ok? Y con una poca población, porque si vemos en la pirámide, fíjense, la poca población de adultos mayores coloca al país en una fase satisfactoria para aprovechar el bono demográfico. Es decir, que desde la demografía económica es el gran momento de la sociedad venezolana a finales del siglo XX. El país cierra con un alto porcentaje de población joven y adulta, y la edad mediana de la población aumenta de 17 a 27 años, pero bueno, estamos en presencia de una Venezuela que lleva de las manos grandes oportunidades a final del siglo, no solamente para el desarrollo económico, sino también
para diferentes situaciones, oportunidades para consolidar un desarrollo humano sostenible. ¿Okay? Vemos que el siglo XXI realmente hereda esa Venezuela joven económicamente activa. Para concluir esta presentación, podemos decir que sí, que en efecto hubo una gran revolución demográfica en Venezuela, y se explica por qué. Porque el descenso de la mortalidad en todas las edades, pero sobre todo la mortalidad infantil, tuvo unas grandes repercusiones, no solamente en la esperanza de vida del venezolano, sino también en la generación de esas generaciones numerosas que dan cabida a este gran bono demográfico. También podemos decir que desde 1950 hasta finales de la década de los 70, Venezuela vive un crecimiento extraordinario con su tasa de natalidad, con un descenso rápido de las tasas de mortalidad infantil, y que esto también se le añade toda la parte que explicó la profesora Gloria Marrero sobre la inmigración. La inmigración tuvo un papel importante para desarrollar un poco, para aumentar, para dinamizar es la palabra, para dinamizar esa estructura de la población. Eran muchos inmigrantes jóvenes, inmigrantes con más de 70 nacionalidades diferentes, y eso fue también uno de los factores del crecimiento poblacional. Aquí, por supuesto, no podemos hacer todos los factores, los determinantes o las causas de por qué esa bajada de fecundidad tan fenomenal. Nosotros no podíamos dar respuestas a eso, pero lo que sí puedo darles respuesta es que ha existido en Venezuela la eficiencia reproductiva durante el siglo XX. ¿Ok? Porque, como ustedes pueden leer allí, si la mayoría de los que nacen no mueren, sino que por el contrario llegan a una edad adulta, una edad reproductiva, y que tienen una alta probabilidad de tener una esperanza de vida alta, con menos hijos por mujer, pues eso se llama una eficiencia reproductiva, ¿no? A diferencia de principios del siglo XX, que para tener o tener al final los mismos dos que tienen ahora, pues morían muchos niños antes. A partir de los años 80 podemos concluir que una ruptura en la evolución de la población venezolana se evidencia un fuerte descenso del ritmo de crecimiento que continúa en la actualidad. El crecimiento de la población venezolana se ha ralentizado de una manera espectacular. Si lo llevamos a nivel más local, hay municipios que pierden población. Perder población significa que mueren más personas de las que nacen. Y ya en el ocaso del siglo XX se produce lo que les acabo de decir, un regalo demográfico que con todas esas generaciones numerosas que llegan a ser población económicamente activa. Estamos hablando de 6 de cada 10 venezolanos son a principios de este siglo económicamente activas, y solo el 5% de la población tiene más de 64 años de edad. Es decir, que la población venezolana para finales del siglo XX y principios de este siglo XXI, pues da un regalo espectacular. Son unas circunstancias excepcionales para el desarrollo del país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora, por esas palabras. Aquí en el chat tenemos una pregunta. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta en voz alta, puede levantar la manito y yo le voy a habilitar el micrófono para que pueda hacerlo. Pero mientras tanto, aquí tenemos una de Pedro Graterol que dice, allá voy a encender mi cámara. Ok. Pregunta, ¿y ese desfase entre niveles de desarrollo en estados como Amazonas y del Tamacuro
terminó incentivando la migración interna hacia áreas urbanas? Sí, yo puedo contestarla. Ok. Sí, bueno, yo creo que la despoblación interna de estas regiones, sobre todo de Amazonas y del Tamacuro, sí tiene implicaciones de desplazamiento por muchas razones. En el caso del Tamacuro, nosotros encontramos que esa población, como decía la profesora, tiene un porcentaje alto de mortalidad infantil y podemos pasearnos entonces por las condiciones de vida y las condiciones sanitarias de la población. En el caso específico de los guaraos, atraviesan por una situación dramática desde hace muchísimo tiempo. Las aguas del delta del Amacuro, en esas aguas hay aguas servidas y aguas que consumen los pobladores. Eso acarrea, bueno, la aparición de enfermedades infectocontagiosas graves para la población. Y aparte de ello, en la medida en que se han incluido allí empresas petroleras, las empresas petroleras han generado también el hecho de que las poblaciones se vean constreñidas e inclusive han migrado hacia zonas como el estado Monaga. Lo más dramático de la migración de los guaraos es que no se asientan en lugares idóneos, sino que van a los botaderos de basura del estado Monaga. Entonces, imagínense la situación de esa población. Se van y se colocan en botaderos de basura. Aparte de ello, bueno, esto basado en estudios que se han realizado a través de tesis de grado. Hay una tesis de grado de una alumna que ella, aparte de ver la situación de la migración hacia estados cercanos, dentro de la población hay también otro trabajo que se realizó. Hay también SIDA, o sea, el SIDA está haciendo estragos en la población. O sea que encontramos en estas poblaciones unas condiciones realmente alarmantes que conllevan a la situación de una sobremortalidad, diría yo, en la región. Y en el caso del Amazonas, también se producen migraciones internas, aunque no tanto por las características que se establecen dentro del territorio de los guaraos, pero sí hay desplazamientos de la población hacia otros lugares también por las mismas condiciones de vida, que son condiciones muy precarias. Si la situación de vida en Venezuela es precaria para otras poblaciones, para estas también lo son. En el caso del arco minero, también hay problemas con los pemones y aparte de todo, dentro de la situación política que se ha presentado, también recientemente ha habido muchos problemas y hay desplazamiento de poblaciones pemonas hacia Brasil, sobre todo por la represión del gobierno. O sea, si recordamos los momentos que se vivieron en el estado Bolívar, cuando la oposición se lanzó a hacer manifestaciones y estaba el tema de la entrada de la ayuda humanitaria, unos pemones tuvieron que huir de las comunidades hacia Brasil amenazados de muerte. No solamente amenazados de muerte, sino que fueron motivo de asesinatos también. Entonces, a raíz de los problemas que se presentaron desde el punto de vista político en el estado Bolívar. Eso es lo que yo podría decir al respecto. Yo quería aprovechar este momento también para hacer una salvedad y me disculpan todos, de que en la presentación me colocaron como jefe de departamento de estudios de la población y del ambiente de la Escuela de Sociología, y en el momento actual no soy jefe de departamento y tengo que darle el reconocimiento a la profesora Flérida Rengifo, quien es la actual jefe y que además ha sido pionera de la enseñanza de la demografía en la Escuela de Sociología. Tiene muchos años también dictando demografía. Quería decir además que el reconocimiento de la profesora Brenda lo agradezco, pero también para mí es un honor estar con ella
y reconocer también el hecho de que me haya brindado la oportunidad de trabajar en esta área y de estar aquí con ustedes. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta de Leonardo León que dice, buenas tardes. El abandono de miles de personas que habitaban en los sectores campesinos o los Andes, abandonando el trabajo del campo hace unos 40 años y que ahora se registra algo similar de regreso a estas zonas, ¿cómo se está catalogando? Sí. Bueno, no sé, Brenda, si quieres o... Sí, bueno, está vinculado también un poco con la pregunta pasada, ¿no? Sí. Las condiciones realmente, tenemos unos 5 estados en Venezuela que tienen condiciones muy desfavorables en comparación con otros. Bueno, si lo vemos con indicadores, hay ciertos indicadores bases que pueden definir claramente, por ejemplo, de mortalidad infantil o también de mortalidad materna u otros indicadores que permiten como clasificar los estados en función del nivel. Es decir, son indicadores, como decía en la exposición, son termómetros de lo que puede estar pasando en esos estados. Entonces siempre tenemos en el extremo inferior, en las peores condiciones, estos estados en el Amazonas, del Tamacuro, donde realmente las condiciones del acceso, la garantía del acceso a la salud, a los derechos, no está garantizada. Y esto entonces hace que, bueno, parte de esta población eh, salga de estos estados para conseguir lo que no encuentran en esos estados. Por lo menos el acceso a la salud, que es lo que se observa en mayor medida el hecho de desplazarse de estos estados, ¿no? Ahora bien, nosotros vimos a lo largo de toda la historia del siglo XXI cómo hubo, bueno, ya de por sí desde la época de la colonia, el hecho de nuestras ciudades en Venezuela, el desarrollo de nuestras ciudades de Venezuela tienen un componente histórico que se sitúan a lo largo de todo el norte de Venezuela por ese componente histórico de la llegada de los españoles, pero vemos que nuestro país realmente tiene una poca densidad en la parte en el rural, en la parte del sur, centro-sur del país, tiene muy poca densidad si lo comparamos con todo el norte del país. Y este desplazamiento siempre es en búsqueda de mejores condiciones de vida, sobre todo de empleo en los jóvenes y de salud en las personas mayores o en las embarazadas. Sí. No sé si quieres agregar algo, Gloria. Sí, quería agregar precisamente el tema del éxodo poblacional que se cumplió a raíz de la apertura de la producción petrolera. Es decir, que no hemos tocado el tema de las migraciones internas que se produjeron con la aparición del petróleo. No, o sea, que hubo un éxodo significativo a partir de, sobre todo de 1940, donde comienza a generarse todos los cordones estos de barrios que se van a ir creando. El inicio de las áreas periféricas se da a partir precisamente de 1940. Y antes de ello, también se había generado un éxodo poblacional en la medida en que la industria petrolera genera condiciones de trabajo. Y la parte de los Andes que están citando es una de ellas, o sea, como el abandono de el abandono de la producción agrícola para pasar a estas áreas donde conseguían mejores condiciones de vida. Y como Caracas es un centro de recepción de migrantes de todo el país también. O sea, se va a ir generando el éxodo poblacional y se va a ir poblando Caracas y va a ir cambiando la estructura poblacional, espacial, fundamentalmente,
al crearse zonas de acceso a esta población que viene en demanda, no solamente de trabajo, sino de salud, como lo decía la profesora Brenda. Nosotros vemos cómo el interior del país, históricamente, en zonas más alejadas, son zonas que donde no se satisfacen los servicios para la salud de la población. Entonces, las personas viajan, se trasladan a estos otros lugares en busca de ello. Ahora, la participación de Leonardo, también no sé si comprendí bien, él preguntaba allí sobre el retorno al interno del país, al interior del país. No sé si su pregunta tenía que ver con eso también. Eso fue, dijo algo con relación a regresar al interior del país. Sí. Si nosotros hablamos Sí. del siglo XX. Sí, Gabriela. Sí, que aquí aclaró que se refiere al retorno, sí. Al retorno al interior del país durante el siglo XX. A ver, aquí ya contestó. Sí, en esos tiempos el retorno hacia el interior. Sí, porque según los censos de población, si nosotros seguimos, por ejemplo, que tengo que decir también que Venezuela tiene una larga historia en aplicación de los censos de población y cada vez ha habido una cobertura mayor durante el siglo XX. Realmente es uno de los países de América Latina que no ha dejado de hacer censos en cada década. Y eso ligado con la CELADE y la CEPAL, mejorando la cobertura en cada uno de los censos, cuestión que nos ha dado muchas evidencias. Nosotros, al ver las tendencias de los censos durante el siglo XX, no estoy hablando del siglo XXI, durante el siglo XX, las grandes tendencias siempre fueron del interior hacia las zonas urbanas. De hecho, si nosotros podemos observar, por ejemplo, que Venezuela, si lo comparamos con muchos países de América Latina, es uno de los países que tiene más población urbana, incluso de la mano con Uruguay, desde 1950. Población urbana, les digo, mucho más que incluso Europa. En 1950, bueno, ahorita no es el caso, pero en una de mis clases que di ayer en una optativa que tengo, que es Dinámica de la Población Latinoamericana en la Escuela de Sociología, estaba mostrando justo esto, una lámina cuando comparamos la población, por ejemplo, de población urbana de Venezuela en la década de los 60, era mucho más alta que muchos países de Europa, incluso Japón. Entonces, vemos que las grandes tendencias siempre fueron, la población se concentró. Venezuela tenía un nivel de concentración de población urbana, incluso ahora todavía lo tiene, muy, muy alto. Sí, sí, yo puedo agregar algo. En términos del retorno, siempre se planteó la posibilidad del retorno. En la época del gobierno de Betancourt se hablaba mucho de eso, pero realmente, como dice la profesora, la tendencia es más bien hacia la concentración de la población en las áreas urbanas, y el retorno prácticamente no se ha dado, no se ha producido un retorno. Por el contrario, en el momento actual, el éxodo está presente en las áreas, sobre todo en áreas andinas, las áreas fronterizas, que están pegadas a Colombia. La población que actualmente sufre de faltas de servicio, de todas las condiciones de vida y de toda la condición que se está viviendo, ahora más bien se está dando entonces la emigración, y eso lo sabemos, del venezolano hacia Colombia fundamentalmente, y hacia el resto de países de América Latina, hacia el sur del país. Eso es un elemento clave para entender entonces cómo el despoblamiento en estas áreas también se produce, y se produce sobre todo con el éxodo histórico que se generó antes,
el abandono de las prácticas agrícolas, como dije, y la inserción de la población en otros ámbitos productivos. Perfecto. Bueno, Sí, hasta ahora, estamos siempre dentro del periodo, del contexto histórico del siglo XX. O sea, lo que estamos hablando aquí son de las grandes tendencias. Ahora, de repente pudo haber casos de retorno a otra cosa, pero las grandes tendencias no fueron hacia la migración interna de retorno a las regiones. Las grandes tendencias siempre fueron a concentrarse en la población urbana. bueno, hasta ahora no hay otra pregunta en el chat. No sé si alguien tiene algún comentario. Puede levantar la mano aquí en la parte de reacciones para yo habilitar el micrófono. Vamos a esperar unos segundos para ver si alguien se anima. Ah, aquí hay una pregunta que no había leído, que es de Gilberto Zambrano, que dice, ¿qué tan influyente fue el aumento de la inmigración de los años 50 en el proceso de crecimiento y modernización económica? Sí, fue altamente influyente. Las tres grandes olas de inmigración que vivió Venezuela, la primera, la europea, esa que fue justo una coyuntura, porque en Europa de guerra y posguerra, Venezuela tenía, señores, la tasa de crecimiento económico más alta del occidente. Estamos hablando de los anuarios de Naciones Unidas, busquen 1960. Entonces, claro, entre una Europa destruida por la Segunda Guerra Mundial y una autopista que se estaba construyendo, Caracas-La Guaira, con 3.5 millones de dólares por kilómetro cuadrado, pues atrajo mucha inmigración. Llegaba inmigración de Burdeos, de Córcega, de muchísima, de España, de Portugal, de Italia. Entonces, esa fue esa primera gran ola de inmigración que realmente contribuyó mucho al avance socioeconómico de nuestro país. Eh, fue bueno, incluso tengo unos recortes de prensa de aquella época o documentos oficiales donde el gobierno buscaba cómo insertar de acuerdo a lo que hacían los inmigrantes que llegaban, de acuerdo a sus actividades. Luego esa segunda ola que ya vino más de América del Sur, como explicó la profesora Gloria Marrero, contribuyó muchísimo al avance académico. Fue una migración bastante calificada, la que llegó del cono sur, de Uruguay, de Chile, como había explicado la profesora Gloria Marrero en la primera parte, y después esa última migración que fue la gran tendencia, pero que siempre estuvo presente allí, latente, que fue la de los países de la costa del Pacífico, mayoritariamente la colombiana, pues contribuyó muchísimo al desarrollo de nuestro país económico de nuestro país en cuanto a la agricultura, en el comercio, etcétera. Todas las olas de migración que ha vivido Venezuela, absolutamente todos los migrantes que han llegado a Venezuela, toda esa migración ha contribuido no solamente al desarrollo económico, vamos un poco más allá, al desarrollo cultural, al desarrollo sociocultural de nuestro país. Son venezolanos. Gloria, si quieres agregar allí, es decir, yo porque defiendo siempre la migración, o sea, siempre estoy del lado de la migración. Toda migración siempre es ganar, ganar, es ganar, ganar, siempre, siempre va a ayudar al país mucho, al país que la recibe. Por ejemplo, en este caso, que la gran migración, si nos salimos un poco del marco del siglo XX, actualmente la migración venezolana rejuvenece la población colombiana porque es una población muy joven la que se está yendo, mientras que Bueno, envejece la población un poco venezolana. Todos los flujos
migratorios siempre contribuyen desde diversos ámbitos, desde el ámbito demográfico para rejuvenecer la población, para aumentar la fecundidad de ese país, porque llega cerebros a ese país, porque llegan personas ya educadas, jóvenes, población económicamente activa. Todo eso uno lo recibió y realmente vimos profesores en la universidad. Yo tuve profesores en la Universidad de Chile, de Uruguay, de Argentina, esos profesores que vinieron a contribuir al desarrollo económico, social, cultural de nuestro país. Y por suerte que vinieron a nuestro país en ese momento. Sí, bueno, yo creo que el reconocimiento a la migración tiene que ser muy alto. Yo comparto lo que la profesora Brenda dice. Es más, saliéndonos también del marco del siglo XX y yéndonos hacia este momento, el venezolano en el exterior está enriqueciendo notablemente el globo terráqueo, podría decir, porque hay venezolanos en todas partes del mundo y en todas partes del mundo esos venezolanos, como yo decía ayer, que a Cherique Saravia le hicieron un homenaje a través de, de una filarmónica americana, no recuerdo el nombre. Yo decía que los venezolanos brillan en cualquier espacio donde se encuentren, pero precisamente se están presentando problemas en la comprensión de lo que significa la migración en otros países. Y se están generando situaciones lamentables que también hay que entender que son productos del número de migrantes que llegue a esos determinados países. No es lo mismo recibir un contingente pequeño de personas que un contingente grande. Por ejemplo, los inmigrantes en Perú alcanzan aproximadamente 800.000 personas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y que en el caso específico de la población que está asentada en esos lugares, ve como competidores a los que están llegando, como personas que van a quitarles el trabajo, etcétera. Y entonces allí se generan mecanismos y formas con las cuales a lo mejor, o sea, no estamos acostumbrados a verlas, pero que están haciendo un efecto negativo también en la población venezolana que está migrando. Entonces hay que entender la migración desde el punto de vista de las cosas buenas que genera y también hay que entenderla dentro de los problemas que se establecen, porque entonces los gobiernos tienen que darle entrada a esos pobladores, a esos nuevos pobladores, a los espacios de servicios, a la educación y a una serie de áreas que están comprometidas con el desarrollo. Pienso que sí, que la migración ha traído cosas buenas a Venezuela y que Venezuela fue un ejemplo de país receptor de estas migraciones. Bueno, muchísimas gracias. Hasta ahora tampoco hay otra pregunta en el chat. Vuelvo a preguntar solo por si acaso, si alguien tiene algún comentario puede levantar la mano. Bueno, creo que no. Así que, bueno, muchísimas gracias, profesoras Brenda y Gloria, por acompañarnos hoy, por esta clase muy interesante. Yo nunca, por lo menos, a mí me gusta la parte de la historia, pero nunca leo mucho sobre demografía porque me asusta un poco todo, pero me gustó bastante esta clase. Nuevamente, gracias a la profesora Inés por acompañarnos en los primeros minutos de la clase y nada, estaré enviando la grabación entre hoy y mañana para aquellos que quieran volverlo a ver o aquellos que no pudieron asistir, bueno, ya puedan ver la clase y nuevamente muchas gracias. Que tengan un excelente día y feliz fin de semana. Gracias. Fin de semana. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias.
Y éxito para todos también. Sí, éxito. Bueno, chao.